Amigos, buenos días. Una historia ocurre frente a las costas de Sicilia. Esto, como ya lo entendieron, es un episodio especial. Hoy vamos a hablar de barcos. El año pasado, en junio, hablábamos del Titán, si recuerdan. Era una especie de submarino, por así decirlo, un sumergible. Una especie de lata de conservas en la que 5 personas, entre ellas algunos muy ricos que no encontraron nada mejor que hacer que encerrarse en esa caja. Yo decía, y luego bajar en busca del Titanic. Estaban en la oscuridad, en una negrura que parecía asfixiarlos antes de que el propio océano se encargara de ello. Y entonces sucedió lo inevitable. Una implosión, una historia que dura 3 milisegundos y desaparecen en una nube de metal y otras cosas. Entonces, en la misma línea, en el mismo tipo de historias, tenemos la muerte de Bill Gates, el Bill Gates británico. Entonces, el Bill Gates británico, como su nombre lo indica, se dedica a la informática. Por una vez, no es alguien que se interesa por la salud humana como el Bill Gates estadounidense, desde que dejó Windows y otros productos de Microsoft. Entonces, hace 3 días yo decía, tenemos al señor Lynch. Entonces, el señor Lynch es una larga historia. ¿Cómo les voy a contar esta? El señor Lynch había fabricado, construido o fundado, si lo prefieren, una empresa con sede en Cambridge que trabajaba con datos. En una época en la que todos pensaban o reflexionaban sobre Big Learning y Big Data y cosas así, hoy en día estaríamos más en la inteligencia artificial. Ya saben, la tecnología de la información pasa de una moda a otra. Yo decía, él fundó una compañía llamada Autonomía y luego la vendió a Hewlett Packard, que es un gigante que se la pasa comprando pequeñas compañías. Luego, Hewlett Packard pagó 10 mil millones de dólares por esa empresa, lo cual es una cifra extremadamente alta para una startup. Un año después decían que los habían estafado, así es, nos estafaron. Había falsificación de documentos, inflaron el valor de la empresa, justo para atraer a ballenas como nosotros, para que viniéramos con la boca abierta. Y luego nos tragamos esa compañía por 10 mil millones de dólares, aunque no vale tanto. Así declara una pérdida de 9 mil millones de dólares. En resumen, los estafamos. Del 90% del valor de Autonomía bajo el señor Lynch, era el fundador de Autonomía. Se la vendió a un tal Robinson, no Robinson. Entonces, les voy a contar una historia personal de paso, historia que además cuento con cierta energía, ¿verdad? En este libro tóxico, se llama Tóxico. Es así porque habla del ambiente empresarial y cuando hablamos del ambiente empresarial estamos hablando de un ambiente lleno de serpientes hostiles. Entonces hay que escribir agresivo con C, como hice. Entonces, que Dios me sea testigo, hay muchísimas historias de terror en línea. He impedido que millones de personas duerman por la noche, pero la peor historia que he contado, la conté ahí. Y hablo precisamente de una empresa donde fui contratado, así que fui contratado con la siguiente promesa. Les cuento, hay un cazatalentos que me llama por teléfono y me dice, bueno, aquí hay una empresa buena, extremadamente bien administrada, muy visionaria. No estaba convencido porque empresas visionarias llamaban diario por eso. Excepto que va a lanzar una gran carta sobre la mesa, me dice. Tienen como empleado ahí a Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple. Entonces me dice textualmente, si esta empresa es buena para Steve Wozniak, debe ser buena para ti. Con eso yo quedé inmediatamente convencido. Bueno, no dejé nada claro, ¿verdad? Pero bueno, yo estaba convencido. Me uno a la empresa, ¿verdad? Me uno a la empresa. Y luego encuentro la famosa oficina de Steve Wozniak, solo que él nunca estaba ahí. Y hasta les pregunté a otros colegas, ¿ustedes lo han visto? No, me dicen que no. Desde que abrimos está esa oficina, hay ese bolígrafo, un bolígrafo B y C sobre el escritorio, hay algunas hojas tamaño A4 y nunca lo hemos visto. Y entonces pues el director general se va
Es reemplazado por el señor Shane Robinson, quien compró Autonomy al señor Lynch. Él era el líder, el que gritaba, y salía casi diario en los periódicos especializados por esta historia. Porque Hewlett Packard despidió a Shane Robinson porque él fue quien firmó el trato. Y además, ella también presentó una denuncia contra él. Y un día estaba en un restaurante de montaña en Utah, ¿saben? Ese tipo de restaurante en el que filman James Bond, por los grandes ventanales y las montañas nevadas alrededor. Y luego me encuentro y tengo una pequeña charla con Shane Robinson en el buffet. Y fue ahí donde pensé un poco en eso. Pienso, ¿cómo diría? En la vida, en la ironía de la vida a veces. Saben, me uní a una compañía para conocer a Steve Wozniak y conocí al siniestro Shane Robinson, quien le compró una compañía que no valía nada al señor Lynch. Entonces, el señor Lynch decía, por eso desarrollé un interés muy particular por esta historia que seguí. El señor Lynch fue extraditado a Estados Unidos porque los estadounidenses lo querían. Decían que había estafado a una empresa estadounidense. Nosotros lo queremos, como el Reino Unido extradita sin pensarlo, incluso a sus ciudadanos. Lo subieron a un avión y se fue. Milagrosamente fue absuelto en los anales judiciales. ¿Cuándo? En agosto de 2024, así que acaba de ser absuelto. Entre los apostadores le daban una probabilidad de 200-1. Está claro que para todos iba a terminar su vida tras las rejas. La justicia estadounidense tiende a favorecer siempre al lado estadounidense. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. El caso es que regresó glorioso. Desde Estados Unidos se fue al mar, a Sicilia, para celebrar así su victoria. Y con él estaba un tipo importante de Morgan Stanley, de borde, estaba con sus abogados y todo eso. Y estaban ahí en un barco, el Bayesian, para festejar. Esa fiesta va a terminar trágicamente. Pero antes, hay otra historia. Uno de los coacusados, como se dice en inglés, alguien que estaba en el estrado con el señor Lynch. Otro inglés, británico de Cambridge también, que por cierto no había resistido mucho. Y se fue, se entregó por sí mismo a Estados Unidos. No esperó el final del procedimiento de extradición, quiso obtener la indulgencia del jurado entregándose por su cuenta. Creo que hizo un movimiento táctico pensando que si iba por su cuenta, obtendría un poco de simpatía de su parte. Y de hecho, su jugada tuvo éxito. También fue absuelto, como el señor Lynch. Hace 4 días el señor Chamberlain, ¿verdad? Bueno, estaba corriendo en Cambridge. Se cruzó entre los autos. Se lo aseguro, es cierto cuando se lo digo. Y un coche lo atropella, llaman a los bomberos, lo llevan al hospital y ahí declaran que está muerto. Punto final. Llaman a la familia. Entonces sale el señor Chamberlain. Ahora llegamos al señor Lynch. Eso fue hace 3 días, así que la historia de Chamberlain fue hace 4 días. El señor Lynch fue hace 3 días. Él está en el mar, ¿verdad? No está muy lejos de Palermo. Y luego en la noche va a golpear una especie de mini tornado. Hay un mini tornado que golpea, que barre la región. Todos los barcos son sacudidos más o menos, pero el barco del señor Lynch es sacudido aún más que los demás. De hecho, es sacudido tan fuerte que en unos segundos se va a hundir por completo. Sé que este canal es un canal de aviación. No soy especialista en barcos ni en navíos, pero sí soy especialista en lógica y en historias que terminan mal. Así que vamos a tratar de entender por qué. ¿Cuáles son las características de este navío que hicieron que si él regresaba se hundía? Y los otros en la misma rada, aunque según confesión de su capitán o de su pasajero, también pasaron por un buen sacudón. Como diríamos en Suiza, nadie se volcó, nadie se ahogó, nadie tuvo que temer por su vida. Ese barco se hundió en segundos. ¿Por qué? Entonces, les voy a contar sobre el Bayesiano. Para que entiendan la historia, necesito dibujárselos. Se los voy a dibujar. Voy a hacer lo que se llama un dibujo a mano alzada.
Miren este. Encontré un silo verde. Mi hija me quitó todos mis silos, solo encontré uno verde. Así que hoy vamos a trabajar con el verde. Entonces, como decía, el bayesiano es esto. Tenemos un barco así. Así que es un yate a vela y también iba a decir que es a diésel. ¿Por qué? Porque saben que muy a menudo estos yates tienen una gran vela y todo eso. Parecen diseñados por Greta Thunberg solo para aparentar ser ecológicos y verdes. En realidad cuenta con un tanque de 50.000 litros de diésel solo para decirles, bueno, ahora la vela, estoy dibujando el mástil. Si quiero ser totalmente riguroso, debería llegar al techo. Y ahí, mástil de 75 metros de altura en serio, 75 metros de alto. Cuando el Bayesian fue construido por los italianos, por una firma italiana, en 2008 su mástil era el más grande del mundo desde el año pasado. No me pregunten por el récord Guinness. Actualmente están a unos 80 metros. Si seguimos, podríamos tener un mástil de 200 metros. ¿Para qué sirve el mástil en un barco? Se cuelgan velas. ¿Y luego qué sucede? Lo que pasa es que hay fuerzas del viento que empujan el barco. Pero no solo empujan el barco, también tienden a inclinarlo. Está claro que es como si, imaginen, están en una pendiente y alguien puede ayudarlos a empujar. ¿Por dónde los empuja? Generalmente hay que empujarlos en la parte baja de la espalda, cerca de la cintura, donde está su centro de gravedad. Si los empuja por la cabeza, ¿qué va a hacer? Los va a hacer caer, los va a hacer voltear. Entonces, el hecho de que tengamos una fuerza que está alta a ese nivel tiende a inclinar el barco. Y como tiene el mástil más alto, el más grande de la Tierra, bueno, ya perdió su récord desde entonces, bueno, va a recibir una fuerza que es extremadamente fuerte, extremadamente inusual. Para compensar esto, los ingenieros hicieron esto. Van a instalar una quilla, ¿ok? Después instalarán una varilla, ¿verdad? Y luego hay una masa, una especie de ovoide o algo así. ¿Ves algo así? Con una forma hidrodinámica, ¿verdad? Y que está a 10 metros de profundidad para crear, si quieres, para compensar el tamaño de ese mástil. Y el esfuerzo para evitar que el palo se caiga o se vuelque con cualquier viento. Ahora, hay un problema. Y es que ese barco ahora va a tener la estela de un petrolero en la espalda. Porque 10 metros de calado significa que la quilla baja hasta 10 metros. ¿Cómo vamos a entrar en un puerto? No es posible. La mayoría de los puertos deportivos, todo eso no permiten llegar con un calado así. Entonces, ¿qué pasa? La quilla es retráctil, así que muy a menudo hay una capacidad para retraer la quilla, así que se puede subir. Así que en realidad va entre. En el punto más alto son 4 metros y el más bajo 10 metros, ¿ves? La quilla entre 4 y 10 metros. Ok, entonces ahora podemos empezar a visualizar un escenario, lo que pudo haber pasado. Porque el barco, como decía, se volcó, se hundió a 50 metros de profundidad. Había 22 personas adentro. De esas 22, algunos pudieron saltar al agua. Los barcos cercanos los rescataron. Pero desafortunadamente muchos otros, 6 más, 7 más, mejor dicho, ven, ellos murieron, se presumía que así fue. Hoy se recuperaron 6 cuerpos, entre ellos el señor Lynch. Fue encontrado dentro de una cabina flotando de manera siniestra. En una calma muy paradójica entre sábanas, colchones y objetos. Ya sabe, una especie de escena, casi de cuento de hadas, que podría haber sido imaginada por Salvador Dalí. Algo surrealista, ¿no es así? Encontraron a alguien ahí dentro, lo sacaron. Hay 6 muertos que fueron encontrados y está su hija de 18 años que está desaparecida. Todavía no la encuentran, es posible que todavía esté en el barco. Tienen dificultades para explorar, como decía, por todos los muebles volteados, los objetos que flotan, todo eso. Y recuerden que a 50 metros casi no hay. En términos de buceo, a 50 metros en inmersiones normales, en inmersiones con tanques de aire y todo eso, a 50 metros no hay mucho tiempo en profundidad. He buceado varias veces a 40 metros. No es realmente inmersiones agradables por los 40 metros. El aire se vuelve tan áspero
Empiezas a tener ideas raras en la cabeza, todo eso. Sales, estás cansado, no tienes derecho a bucear el resto del día y todo eso. Así que no son realmente inmersiones que nos guste hacer todos los días. La última vez que hice eso fue, creo, hace 2 años en Antalya, cuando buceé en un barco francés que fue hundido frente a las costas de Antalya. Pero eso es todo. Por lo general, estas inmersiones no permiten estar mucho tiempo. Entonces, a 40 metros yo decía 10 minutos. A 50 metros debe haber 5 minutos en el fondo antes de requerir paradas de descompresión. Las paradas de descompresión aumentan muy rápido y requieren mucha infraestructura. Si se requieren paradas largas de descompresión, se necesita personal con tanques en el nivel de las paradas o campanas. Los locales no cuentan con esa infraestructura, por lo que simplemente han sido afectados. Robaron los tanques del club de buceo y ahora hacen lo posible con lo que tienen. ¿Ve? Por eso es que toma tiempo. La idea, como decía, es que si la quilla está afuera, supongamos que esto es el mar, entonces si la quilla está afuera, vamos a imaginar, por ejemplo, que nuestro barco está inclinado, por ejemplo, 45 grados. Ok, esto es la superficie del barco. Esta es la quilla y este nuestro mástil. El mástil es tan grande que no pasaría ni por el primer piso de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Si lo ponemos cerca de la Torre Eiffel, la punta estaría entre el primer y el segundo piso. Solo para que se den una idea. Entonces, supongamos que hay un viento que llega. Así, el viento la inclina. Golpea el mástil y lo inclina a 45 grados. Mientras inclina ese a 45 grados, también levanta la bola a 45 grados. Entonces, la fuerza de esta, la fuerza de esta, la fuerza de restitución aumenta a medida que la inclinamos y la fuerza del mástil disminuye. ¿Por qué? A 45 grados, la superficie equivalente del mástil, aquí estoy hablando del mástil. No me importa si hay velas o no, ni siquiera son necesarias. En realidad no había velas. Las cámaras de vigilancia, ya que el barco, las Bayesiens, estaba solo a unos cientos de metros de la costa. Así que hay cámaras de vigilancia, restaurantes, todo eso, que filmaban el barco en alta mar. En alta mar hablamos de 200 o 300 metros. No tenía velas, así que todas estaban guardadas. Solo está la superficie del mástil, pero basta para que el viento haga efecto. Enorme. Entonces, como decía, a 45 grados, ¿qué ve el viento? A 45 grados, el viento ve el 70% de la altura total del mástil. ¿Ven? Porque el mástil se inclina, el mástil se acuesta, así que la resistencia al viento va a disminuir. Ahora sí, si el barco se inclina a 60 grados desde la vertical, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿eso significa que está a 30 grados del agua? En ese momento, ¿cómo se llama eso? Va a bajar aún más. Bueno, no tengo el número en mente, no tengo el número en mente. Esperen, a 60 grados será 0.5. Sí, será 0.5. Solo quedará la mitad, solo quedará la mitad. No me citen mucho sobre esto, tengo que hacer el cálculo. Solo quedará la mitad, digamos, visible al viento del mástil. De modo que si llevamos la idea hasta el final e imaginamos que hay un viento muy fuerte que ha tumbado completamente el barco. ¿Se imaginan que a 80 grados entonces tenemos un 10% a 10 grados de la horizontal? Estamos así, ¿de acuerdo? Estamos así, tenemos nuestro barco que está a 10 grados, ¿de acuerdo? Y ahí ven que el mástil casi ya no tiene nada de viento. A 80 grados debe tener quizá, lo digo de memoria, volveré a calcular. Después me imagino que perdió el 80% de su resistencia al viento. Debe quedar más o menos, creo, un 15 o 17% máximo de resistencia al viento. Ok. Entonces, en ese momento, esta bola está prácticamente en su máximo de palanca y esa está en su mínimo de resistencia al viento. Entonces ven que el barco puede inclinarse hasta ese punto y luego puede regresar después. Cuando el viento baje o pare, regresará por una fuerza de retorno. ¿Ok? Ahora, varios problemas. Parece que había ojos de buey abiertos. Si el barco se inclina así y hay ojos de buey abiertos, había una bonita velada, cosas así. Dejaban los ojos de buey abiertos, que normalmente no tocan el agua,
Pero si el barco se va a inclinar de esa manera, está claro que va a entrar mucha agua y eso va a acelerar su destino. La otra pregunta que surge es esta. ¿Será que la quilla no estaba levantada o solo a 4 metros? En ese caso, no tendría suficiente fuerza para luchar contra el viento. Y luego el barco efectivamente puede dar la vuelta. Eso significa que puede volcar. Y si el barco da la vuelta, ahí sí está feo. Porque la realidad es que una vez que el barco da la vuelta, la quilla va a pesar sobre él. Eso significa esta quilla. Ahora, si retomamos nuestro barco, miren, si retomamos nuestro barco así, esto sigue siendo el agua. Ahora, imaginamos que el mástil pasó por debajo del agua. ¿Por qué pasa por debajo del agua si el viento ya no puede empujarlo? ¿Por qué pasaría por debajo del agua? ¿Quién lo empuja? ¿Por qué él? Porque el viento podría tumbarlo, pero ¿por qué pasaría bajo el agua? Probablemente esa es la razón. Si la quilla está levantada, hay una fuerza inercial, hay inercia en ese mástil. Si ese mástil es empujado bruscamente después, entonces sigue siendo empujado, empujado, empujado. El empuje del viento baja conforme se tumba. En cierto punto, se vuelve horizontal por su peso, longitud y la velocidad alcanzada. No se va a detener, va a seguir, va a seguir. Golpea contra el agua, entra bajo el agua, así que cuando pasa bajo el agua, así. ¿La quilla dónde está ahora? La quilla está sobre el barco. ¿Y ahora qué hará? Va a presionar sobre él. Esta vez es una quilla fuera del agua y ocurrirán dos cosas. Pesará más, pero pesa igual. Si una quilla pesa, no sé, si pesa 5 toneladas, pesa 5 toneladas en el aire, pesa 5 toneladas bajo el agua y pesará 5 toneladas en la luna. La masa es un valor universal, no cambia según las condiciones, pero nos entendemos. Vamos a hablar del peso, vamos a decir el peso aparente de la cosa. Será más alto al subir al aire. Si la quilla sale del agua de repente, el empuje de Arquímedes sobre la quilla ya no existe. Entonces, de repente, la fuerza que tiene se vuelve más alta. Ahora está afuera, sobre el barco. Entonces, ¿qué suele hacer? Tiende, si vemos una traslación así, la quilla tiende a ir así. Y el barco que esta vez se está llenando de agua se va a ir así, ¿ves? Entonces, el barco se va a ir. Las personas que están adentro, por supuesto están atrapadas. No tienen tiempo de darse cuenta. Ahí va a haber una guerrita. ¿Con él? ¿Con quién? Con los descendientes y la familia y toda la familia del señor Lynch, porque este barco que era administrado por una compañía llamada Camper Nicholson de Ginebra, si miras en el sitio de Camper Nicholson, en Suiza rentan este tipo de barco y los rentan en 200.000 euros la semana. ¿Ves? Por eso costamos igual que el Titán. Entonces, tenemos barcos súper lujosos que se rentan en 200.000 euros la semana con su tripulación. Y me imagino, deben tener gastos de menor magnitud que se generan, ¿verdad? Para su funcionamiento. No se espera que se hundan tan rápido, no se espera que tengamos solo una fracción de segundo. De repente estamos bajo el agua y no alcanzamos a salir de la habitación. No lo esperábamos. Sin embargo, sí saben, la cosa es que, amigos míos, si algo parece extraño es porque es extraño. Su seguridad, me gustaría decírselo una vez más, su seguridad depende de usted, es suya. Que un servicio cueste 200.000 euros por semana no garantiza su seguridad. No es porque sea bonito, que brille, que esté decorado, que el problema con este barco. En cuanto lo ves llegar, ves ese mástil que sube casi hasta el cielo, ese mástil que, si estamos cerca de aeropuertos y todo eso, debería haber luces, luces. Organización de Aviación Civil Internacional, luces de aviación y todo eso. Eres el menos tonto, quiero decir, te haces preguntas, te dices a ti mismo, pero ¿cómo reacciona con el viento? Si hay viento, ¿y cómo va a reaccionar? El asunto es que parece una trampa, así que muy fácilmente puede voltear ese maldito barco. Y eso es exactamente lo que pasó. Entonces, imaginamos el Sena, la gente estaba en ese barco. Casi lo usan como, a menudo casi los usan como restaurantes, no como restaurantes, como hoteles, eso significa. No estaban navegando. Lo estacionan frente a un pueblo agradable, pintoresco, con buenos restaurantes y todo eso. Y luego van y vienen todo el día con una lancha para ir al restaurante y todo eso. Y luego cuando termina el día, regresan a dormir al barco, hacen un poco de fiesta y todo eso, duermen bien.
Entonces se usa como un hotel flotante. No estamos navegando, así que estamos muy cerca de la costa. Es, como lo diría, razonable pensar que el barco no estaba listo para navegar. Eso significa que nos dejamos llevar. Las escotillas están abiertas. Cuando un cliente paga 200.000 euros por semana, se abren. No vas a ir a decirle, oye, mira la seguridad y todo eso. Todos sabemos que hay muchos jets privados volando. La gente fuma y no usa cinturón de seguridad a bordo. Porque no podemos decirles que no estamos en Ryanair, nos entendemos. Entonces, el logro ha subido porque estamos relativamente cerca de las costas. ¿Qué puede pasar? Quiero decir, estamos fondeados en la rada. ¿Qué va a pasar? A esa hora, ellos duermen, son las 4 o 5 de la mañana. Ahí no tienen a nadie de guardia. Ahí, al parecer, no tomaron en cuenta las alertas meteorológicas, porque sí había alertas meteorológicas, tormentas. Y francamente, cuando uno navega un barco con un mástil de 75 metros de largo, honestamente, es solo la opinión de alguien que no es marinero. Pero yo siempre tendría a alguien vigilando durante la noche, de todos modos. Y antes de que la gente se fuera a dormir, yo pondría el barco en posición, lo pondría al máximo, porque sé que es algo que puede voltearse 180 grados en lo que cuentas hasta 3. Eso no se hizo porque si sí no se habría volteado. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos y todos los demás están dormidos, no prestamos atención a las alertas. Quiero decir, pudimos haber cobrado, no sé, en vez de cobrar 200.000 euros a la semana, pudimos haber cobrado, no sé, tal vez 220 y luego poner a alguien a desvelarse. A veces vigilar el clima ayuda. Entonces, en algún momento llega esa mini tormenta. ¿Cuál es el resultado final? Resultado final, golpea el barco. La gente se despierta sin tiempo de entender, ya hay trombas marinas y todo. Y además, imagínense, aunque los muebles y todo generalmente en estos barcos están fijados, están atornillados, todo está asegurado, pero tampoco es tan fácil. Hay un cocinero que murió, el resto de la tripulación pudo salir, ¿no? Porque la ventaja de la tripulación es que conocen el lugar de memoria. Conocen el lugar, por eso pueden salir más rápido. Y los pasajeros, ya sabes. Entre ellos está Lynch, que fue hallado muerto, y su hija de 18 años, que está reportada como desaparecida. Creo que en las próximas horas, lamentablemente, encontrarán su cuerpo. No tiene muchas ilusiones que hacerse, ¿verdad? Sí. Eso es todo. Solo quería decirles que siempre, siempre cero confianza, amigos míos. Sinceramente, siempre cero confianza. El vallesiano, por cierto, es de la familia del señor Lynch, ¿ok? Pero estaba bajo la gestión de su padre, Nicholson. Y ese tipo de barco se alquila en 200.000 euros por semana. Lo compró por 30 millones de libras esterlinas. Estamos hablando de 35.000 euros, que por el uso es cierto que equivale a 200.000 euros por semana, aunque sea tuyo. Entonces, amigos míos, es una mala historia que siempre nos muestra decisiones que parecen ignorar totalmente las leyes de la física. Respecto a lo que suceda con disputas legales y demás, esa será la postura del adquirido. Si los buzos ven que el adquirido está a 4 metros, significa que subió. Eso indica que no estaba equilibrada. Creo que eso encontrarán, aunque no lo sabemos aún. Será culpa del capitán si pierden. Si cometió un error grave y subió el adquirido, no aseguró su barco. Se durmió con las escotillas abiertas. Una ráfaga volcó el barco, se hundió y murieron todos. Eso fue culpa del capitán. Ahora, si descubrimos que Akis estaba acostado, eso significa que estaba a 10 metros y que de todos modos se volteó. Entonces, eso le daría otra dimensión al asunto y sería más bien culpa de los fabricantes del barco. Así que bueno, les mantendré informados más tarde si hay más información. Por cierto, una información que quería compartirles es que la gente en el Star, ¿cómo se llama? El Starliner de Boeing sigue atascado arriba de nosotros. Es un lío allá arriba. En la estación orbital, Estación Espacial Internacional, no saben cómo bajar. Bueno, bajar, ¿me entienden? En ese sentido. Traer de vuelta a la Tierra a los 2 astronautas que fueron enviados el 5 de junio para una misión que debía durar una buena semana. Y están atrapados hasta ahora, y no tenemos la menor idea de cuándo los vamos a traer de regreso. A Boeing no le gusta la palabra atrapados,
Pero si detenemos a la gente en un autobús que va a Mantes-la-Jolie y les explicamos la situación, todos dirán que la palabra es atrapados. Muy apropiado. Es una regla usada en tribunales británicos. Detener un autobús y preguntar a personas razonables, personas comunes y corrientes. Se les pregunta, según su opinión, ¿es esto así? ¿Estas personas están atrapadas? Y entonces es su opinión la que cuenta, no son opiniones de expertos que van a discutir sobre palabras y todo eso. Así es. Es lógico pensar que están atrapados en el espacio, pero no sabemos cómo los traerán de vuelta. Es un misterio. Muchos problemas. El circuito hidráulico, o mejor dicho, de helio, se fue al espacio, se escapó, ¿no es así? De 28 motores, 5 fallaron. El último problema es de software. Así que eso es lo que sabemos. Puede que haya otros que descubramos más adelante. Nunca debieron meterse con una tecnología así, Boeing. Debieron quedarse con los aviones, con los que ya tienen muchos problemas. Gracias por escuchar este video. Aquí lo dejo y regreso en el próximo. Hasta muy pronto.